Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. El país que no miramos, por Carlos Caramelo. Voz, Alejandra Benaglia. Creo que el odio es un sentimiento que solo puede existir en ausencia de toda inteligencia. Tennessee Williams. Entiendo que los economistas, como presagiaban todo tipo de calamidades, no quieran verlo así porque van a quedar en evidencia en sus errores. Pero 54% mensual anualizado es el equivalente a 17.000%, y la realidad es que el último dato de mayoristas fue 2,7%, es decir, anualizado, eso da 35%. Vaya si no es un tremendo logro digno de un reconocimiento histórico para el ministro Caputo, pasar del 17.000% al 35%. Dijo Javier Milei durante la 21ª reunión del Council of Americas ante un público mayormente compuesto por empresarios circulares en tonos rojizos que se miraban entre ellos preguntándose cuándo este presidente iba a dejar de boludearlos. Sobre todo porque después de estas ideas luminosas los conminó otra vez a invertir. Para ganar competitividad se van a tener que hacer invirtiendo y no estafando a la gente. Yo les digo, no teman, porque contamos con ventajas que muchas veces no se ven, pero que gran parte del mundo no tiene, que son anclas que nos protegen frente a eventuales tormentas. Medio que los retó, pero también los alentó, haciendo recordar a muchos el ya mítico crecimiento invisible de Mauricio Macri. Con una deuda pública que no para de crecer, ya superó los 452.000 millones de dólares, un déficit fiscal financiero de 600.957 de pesos para julio debido al pago de intereses de la deuda, un cepo que no se abre ni parece que fuese a hacerlo en lo inmediato, una caída de casi el 20% interanual de la industria, apenas el 56% de la capacidad instalada industrial funcionando, el cierre de alrededor de 10.000 pymes y la incertidumbre de si el campo y el blanqueo van a traer los dólares necesarios. Con el precio de la soja derrumbándose en el mundo, Milei y Caputo enfrentan un mes que podría ser decisivo para ellos y para la historia del país. Triste 3 nocturno. Cuando nacía la década de los 70, trascendental en la historia de nuestro país, el grupo de rock Almendra, que había asignado el rock nacional hasta ese momento, se disolvía para dar paso a una banda llamada Pescado Rabioso, un trío integrado en su primera formación por Luis Alberto Spinetta, Black Amaya y Osvaldo Frassino. Los músicos sellaron su alianza inaugural e identitaria con un tema acústico titulado Dulce 3 Nocturno, cuya primera estrofa decía «Deja tu miedo atrás». Esta introducción para contarles que Milei y Caputo, evidentemente rabiosos, han armado una banda tributo que canta Triste 3, porque los ansiados 3 puntos de inflación continúan siéndoles esquivos y el miedo está delante. 4 puntos redonditos clavó el INDEC para julio y los argentinos meten la mano en el bolsillo y dudan. Pasa que en el day by day, a ellos, la inflación les resulta más alta y vivir se les hace cada vez más imposible. Para el mismo mes, la consultora Essentia, que mide la evolución de las ventas en las cadenas de supermercados y en los autoservicios, estimó una caída del 16% en el consumo y lo más triste es que proyectan un número peor para agosto. Alguna razón deben tener, porque durante la Semana de las Infancias la caída en la venta de juguetes ha sido brutal.
Con precios que han aumentado entre el 130 y el 243%, las consultoras que estudian el impacto, como por ejemplo Indeco, estiman una merma de alrededor del 20% en las ventas para esta celebración. Los comerciantes del ramo, desolados, organizan alquimias financieras con las tarjetas de créditos que ofrecen hasta un 40% de rebaja, pero los resultados son magros. Y los economistas, pesimistas. Cuestión que, como todos sabemos, implica ser un optimista, pero con información. Pobres y cuasi pobres. Ocurre que los datos del propio INDEC, que ya no sabemos si lo maneja un economista o un profesor de dibujo técnico, dicen que en julio una familia tipo necesitó más de 900.000 pesos para no ser pobre y 405.697 para no ser indigente. Y creo que se quedaron cortos. En una nota tan profunda como dolorosa publicada por Página 12, Alfredo Serrano Mansilla y Mariana Dondo, ambos de CELAC, establecieron que entre los pobres y los casi pobres hay un 73,3% de la población argentina que está galeando, porque a ese 55% que está por debajo de los 222.332 pesos per cápita, lo que lo sume indudablemente en la pobreza, hay que agregarle un 18,3% de hogares casi pobres, cuyos ingresos redondean entre el 1 y el 1,5 de la canasta básica total. Léase, tampoco les alcanza. Sin embargo, Milei y Caputo, algo así como Batman y Robin bizarros, celebran 4% de inflación de julio, más alta que las anualizadas en España, 2,8, Francia, 2,3, Reino Unido, 2,2, Alemania, 2,3, Italia, 1,3, Estados Unidos, 2,9, China, 0,5, Japón, 2,9, Israel, 3,2, y así podrá continuar toda la nota. El dúo no tan dinámico festeja un índice de precios al consumidor acumulado de 87% en lo que va del 2024, la más alta en todo el mundo, con una recesión y un ajuste que se enorgullecen de mostrar como el mayor en toda la historia de la humanidad, aunque se conoce la tendencia a fantasear del presidente. Hay que bailar sobre el silencio de los cementerios, hay que ser un ser humano deleznable, para celebrar que los precios no aumentan porque ya nadie compra nada. Hay que estar muy jodido para elogiar la destrucción de todo. Con los pibes no. Datos, no relato. La UNICEF, en su 8ª encuesta de hogares, determinó que 1 millón de pibes menores de 18 años se van a dormir sin cenar en el país que produce alimentos para 400 millones de personas y que 1,5 millones de chicas y chicos se saltan por lo menos una comida diaria. A pesar de que Javier Milei sostenga que en el mundo se habla del milagro argentino, pareciera que la United Nations International Children's Emergency Fund, que eso significa la sigla, no opina lo mismo y es internacional, como su nombre lo indica. Vaya a saber entonces qué mundo mira Milei, porque a nuestro país profundo, a nuestra sociedad crispada y dolida, no la ve. La ministra de Descapitalización Humana del gobierno, Sandra Petrovello, sigue, sin embargo, litigando para no tener que repartir la comida que se acumula en los galpones de su cartera. Y más allá de que la Cámara Federal de Casación Penal falló en su contra e incluso decidió rechazar por falta de la debida fundamentación el recurso extraordinario para ir a la Corte que presentaron el procurador Rodolfo Barra y la subsecretaria legal del Ministerio, Leila Gianni, sí, la misma de la yerba es puro palo, que se comió un par de palos y tuvo que dar marcha atrás con sus comentarios. Seguramente encontrarán algún subterfugio y volverán a apelar, para lograr que la comida se pudra y las frazadas se apolillen. Pero todo bien guardadito, porque esta señora, que supo asistir terapéuticamente al presidente, está tan decidida a no dar ni alimentos ni abrigo,
como estaba decidido el fiscal Stornelli a no presentarse ante el juez de Dolores por la causa de espionaje y extorsión. Como se sabe, la justicia acciona solo cuando los imputados son pobres o peronistas. Género y número. El affair Fabiola-Alberto sigue viento en popa. Más violencia, más denuncias, más vergüenza. Cada día aparece una nueva amante contratada, una nueva prueba física o psicológica de brutalidad, todo manoseado en un circo mediático en donde muchos comunicadores ofician de payasos sin saberlo, y algunos hasta de animales. Faltan Natalia y Samantha y cartón lleno. Lo cierto es que en un sistema político cada vez más personalizado, cada vez más individuado, las miserias personales de un dirigente contaminan a todo el justicialismo. Hoy todos los peronistas somos golpeadores, todos tenemos un crucero, todos contratamos mujeres en el Estado para luego abusarlas. En fin, la traslación es tan brusca y tan directa que me animaría a decir que lo único de la política que se vuelve colectivo son las máculas personales. Claro que la costumbre de teñir a un partido con las aristas más sórdidas de sus dirigentes solo se constata en el caso del peronismo. La derecha siempre es inmaculada, vehemente pero no violenta, pasional pero jamás rabiosa, justiciera, nunca asesina. En la semana estalló el caso de Germán Quisca, diputado misionero del partido Activar, que es una de las terminales libertarias en la provincia. Y digo una porque Carlos Rovira, el capo de Tutti Capi en Misiones, también estrechó vínculos con Milei y le puso algunos votos. La policía allanó el domicilio de este legislador y encontró en sus dispositivos electrónicos material sobre pedofilia, incesto y zoofilia, además de distintos juguetes sexuales. A pesar de esto, Quisca estuvo varios días tratando de zafar, de no tener que renunciar, aunque finalmente, cercado por las pruebas, terminó haciéndolo. Lo notable es que en los medios la noticia del escándalo nunca identificó la pertenencia partidaria del diputado. Y pensar que el pobre diputado salteño, Juan Ameri, fue echado como un perro por masa por besar una modesta teta por Zoom. Instigación y financiamiento. Casi divertidos, intercambiando miraditas socarronas, Fernando Sabac Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, quienes están siendo juzgados como autores materiales del intento de magnicidio de Cristina Kirchner, escucharon la declaración de la expresidenta con la pasmosa pasividad de quienes saben que todo está cocinado y que en unos años, son personas jóvenes, podrán volver a caminar por la calle seguramente con la vida resuelta. Esto si no son asesinados en la cárcel. Sabemos que la derecha siempre es sangrienta y trata de no dejar cabos sueltos. Esta indiferencia, esta suerte de frialdad impostada es acaso la más contundente de las pruebas de que son perejiles. Los verdaderos autores, los intelectuales, los financistas, están muy lejos del banquillo de los acusados y protegidos por una justicia que empieza a mostrar sin pudor su antiperonismo atávico. Así lo expresó Cristina Kirchner esta semana en su declaración ante los jueces del Tribunal Oral Federal número 6. Este es un juicio en contra de los autores materiales y no de los autores intelectuales y financiadores del hecho. Más que un reclamo mío, tiene que ser una deuda que tienen que saldar con la democracia, expresó para cerrar sus palabras. Antes había realizado fuertes acusaciones al fiscal Carlos Rívolo y a la jueza María Eugenia Capuchetti, cuya actuación en el caso definió como un desastre total y absoluto. También había cruzado a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien no repudió el atentado. Conociéndola, como la conozco desde que era muy joven, no me sorprende nada de ella, la atendió. Cristina fue a Comodoro Pi acompañada de la flor y nata del kirchnerismo. Dirigentes
que directamente no se hablan, cedieron al sistema de conducción radial de la jefa y confluyeron en el Instituto Patria para sacarse una nueva foto de unidad que inmediatamente después de tomada tornó en esa noche de cristal que se hace añicos, que canta el indio Solari en Jijiji. Sin embargo, todos coincidieron en algo, ellos y nosotros. Muchos argentinos de bien, de verdad, queremos saber quién mandó a matar a Cristina Kirchner. Por lo pronto, muchos también coincidieron en pedir al Consejo de la Magistratura que ordene la apertura del procedimiento de remoción de Capuchetti, un apellido con oscuras sonoridades, de su cargo como titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 5 y que, mientras esto sucede, se ordene su suspensión. Y es que han sido tantos y tan infantiles los errores de esta jueza en la instrucción, como por ejemplo la vulneración de la cadena de custodio, el borrado y el reseteo del teléfono de Sabac Montiel, que a estas alturas es casi un mal chiste que ella siga en su cargo. Dime con quién votas. Y hablando de chistes malos, lo de la Cámara de Diputados ha alcanzado los niveles del bochorno. Honrando los sagrados preceptos democráticos de Raúl Alfonsín, un grupo de legisladores autodenominados radicales, aunque muchos radicales los repudien, votaron junto a los libertarios para impedir la expulsión de los diputados de La Libertad Avanza que visitaron a los genocidas en la cárcel. Y además se sacaron la famosa foto que ha recorrido el mundo como prueba inmanente de impunidad. Ni bien comenzó la sesión, el diputado Nicolás del Caño, del PTS, pidió el apartamiento de reglamento para tratar el repudio a los libertarios que asistieron al picnic con los asesinos del proceso. Pero su moción perdió 113 negativos a 112 positivos y 4 abstenciones, en las que se destaca la de la tía de la democracia, Margarita Stolbizer, porque, como todos sabemos, la madre es Lilita. Luego Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, insistió para tratar una iniciativa de Gisela Marciota que proponía expulsar a los diputados pro-represores y nuevamente perdió 121 a 102 y 5 abstenciones. Entre los votos negativos hay que contar los de Martín Tetaz, Florencio Randazzo y Ricardo López Murphy, tipos que han construido sus discursos de campaña sobre lógicas democráticas y republicanas. El dato de color fue Rocío Bonacci, una libertaria que es tan, pero tan amante de las instituciones que votó a favor de ser expulsada. Eso es una demócrata, carajo. El Senado, por su parte, tampoco vive su momento más esplendoroso. Con la inestimable ayuda de los radicales, otra vez, el oficialismo logró postergar una semana el tratamiento del proyecto de movilidad jubilatoria que aumenta en un 8,1 las prestaciones. Y Villarruel respiró tranquila porque, tras que la acusan de infiel, no quiere que además la traten de traidora. Es verdad que el presidente ya anunció que lo iba a vetar, pero en La Libertad Avanza se sabe que al presidente no le sobra nada y no es cuestión de andar gastando pólvora en unos viejos meados. Seamos libres. Para ir terminando, 17 de agosto, día del paso a la inmortalidad. No se dijo nunca, ¿no? De ese prócer inmenso que fue el general José de San Martín, un verdadero revolucionario al que la derecha, si fuese honesta o por lo menos culta, debería ignorar o repudiar, porque el padre de la patria lo era, pero de una patria grande que los libertarios detestan. Claro que en el medio está el general Bartolomé Mitre y su historia amañada. Por la conmemoración de esta fecha, la interna en el gobierno quedó expuesta de arranque. En la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, a la que Milei asistió, y Villarroel, según su entorno, no fue invitada. Al parecer, la que la bajó del convite fue su archienemiga Lazarina Carina. No obstante, el ministro Luis Petri aseguró que la vice tenía su lugar designado y avisó 15 minutos antes que no iba a asistir. Pero, bueno, ya sabemos para qué está este muchacho en el gobierno. Fuentes del Senado, por su parte, aseguraron que a Victoria le hubiese encantado estar en la cena porque es
gente amiga, muy cercana, pero que no tiene la costumbre de ir donde no la invitan. La telenovela no terminó ahí. La fórmula presidencial tampoco pensaba compartir los actos previstos para el mismo 17 de agosto. Milei iba a ir de la catedral hasta el regimiento de granaderos y Villarroel celebraría en Mendoza, en el campo histórico El Plumerillo, sitio en el que vivanqueó el ejército de los Andes, pero una lipotimia que sufrió minutos antes de abordar el vuelo en Aeroparque le impidió viajar. Al menos eso fue lo que comunicaron desde el entorno del gobernador Cornejo, quien oficiaba de anfitrión. Alta tensión. No es la primera vez que se indispone, no es bueno para su imagen de mujer fuerte. Y tampoco es la primera vez que una dolencia se entromete en el encuentro o el desencuentro del presidente y su vice, una relación que está rota desde antes de consagrarse en las elecciones. Discrepan sobre las formas y también sobre el fondo. Algunos ven en la vicepresidenta una nacionalista a la vieja usanza, tradicional, católica, algo lefebrista, pero católica al fin, casi una representante del antiguo patriciado. En tanto Milei se presenta como un outsider sin patria ni bandera. No estuvieron de acuerdo en las críticas a Francia por lo deportivo. Nadie puede olvidar a Karina corriendo a la embajada francesa a pedir disculpas. No están de acuerdo con respecto al tema de la universidad libre y gratuita. Villarroel tuiteó sentirse orgullosa egresada de la universidad pública. Y no se ponen de acuerdo en el rol que deben desempeñar las Fuerzas Armadas. En la noche del viernes, durante la entrega de sables a los oficiales, Milei les habló de su nueva visión e instó a los militares a abandonar los viejos paradigmas de defender al país de amenazas externas y prepararse para nuevas tareas policiales internas. Esto mientras los representantes castrenses le reclamaban por la caída de sus salarios. Pero por sobre todas las cosas, lo que más, pero más tensa la relación es que no importa qué encuesta estés mirando. Villarroel tiene mejor imagen que Milei. Y eso, a Karina, la tiene enferma. Oiga, che, no le toquen al jamoncito, ¿eh?